Bueno, mi nombre es Natalia Llorca, doble Orga. Yo soy, van a tener conmigo metodología de investigación social los viernes por la hora. Es la última de ustedes, ¿no? Bueno. Va a ser un poco como... denso. Sí, ¿cómo va a ir? Denso. Bueno, dame una oportunidad. Pero digo yo. Natalia. Ah, porque lo pronuncio como mi abuelo. Bueno, vamos a tener... ¿Alguien tuvo metodología en el secundario? No, desde el primario al secundario. Yo de investigación. ¿Qué investigación? ¿Qué? ¿En dónde? Sí. Colegio. Sí, bueno, entonces tuviste. Investigación. Investigación solo, porque algunos, es verdad, se llaman proyectos. Bueno, yo estuve viendo programas porque en realidad es una materia nueva del secundario y estuve viendo los programas, bueno, nueva para mí, nada, 10 años para atrás, pero no sé cuántos años hace que se da y es un contenido muy similar a lo que vamos a ver ahora. Espero que les aporte algo nuevo, que les aporte por lo menos una herramienta de trabajo, que es lo que trato de encarar la materia para ese lado, porque ustedes estudian periodismo básicamente, y es interesante conocer la metodología, pero aplicarla a algo también. Tiene para mí esas dos cuestiones, ¿no? Por un lado, la importancia de entender y conocer algunos conceptos que ustedes van a tener que manejar en el ámbito profesional, que es una hipótesis, que son variables, cómo se construye una base de datos, cómo se hace un cuadro, cuestiones técnicas y conceptuales. Y por el otro lado, me parece que también nos puede llegar, depende cómo cada uno se involucre con la materia y cómo se enganchen, les puede aportar una herramienta de trabajo o distintas cuestiones que pueden aplicar como para poder ordenar a la hora de recolectar información. Después vamos a ver si lo logramos o no lo logramos. A mí me parece que se puede tomar también la materia desde ese lugar. En el secundario, ustedes corríjanme porque yo no la tuve, pero por lo que estuve hablando con otros grupos de ustedes, hacen encuestas, ¿no? Yo, por lo menos, tuve todo el primario y secundario obligatorio, Feria de Ciencias. Feria de Ciencias y Tecnología, que ahí implementábamos todo lo que era metodología de investigación. Y el último año, el proyecto de ley para el Senado Juvenil. ¿Qué es el proyecto de ley? Hacíamos Senado Juvenil y este año, bueno, el año pasado se implementó el Consejo Liberante Estudiantil, donde se hace en Entre Ríos. Yo creo que acá no se hace. Yo soy de Entre Ríos. Pero se hace en Entre Ríos, donde participan los diferentes departamentos presentando un proyecto de ley que después eso llega a... Interesantísimo. Igual es como que excede mucho más que una materia. Y la feria de como ciencias. Como una instancia de participación interesante. No, acá creo que no llega, por lo que me han comentado, no sé, por ahí las experiencias de ustedes, pero que trabajan mucho en la parte de trabajo de campo, hacen encuestas. Dentro de hacer encuestas y entrevistas. Bien, y otros, cuando la materia se llama proyectos, se quedan en la elaboración de un proyecto. Yo tuve proyecto y era lo mismo. Era lo mismo. No, pero como ese era proyecto, no era... Bueno, Prómica, más proyecto de investigación. ¿y qué hacías? Acá elegir un tema y tenía que investigarlo y después hacer un fin de año tenía que presentarlo. Bueno, nosotros tenemos un cuatrimestre para la metodología. Un cuatrimestre. Fíjate, hacer eso porque en realidad lo que siempre se dice es que uno aprende a investigar investigando. En realidad, que te digan qué es una variable, qué es un objeto de estudio, cómo se compone, cómo se construirían preguntas. En realidad es todo muy fácil, aburridísimo. La realidad es que se aprende investigando. Es cuando yo tengo mi problemática,
Una cosa es leer qué difícil es construir la problemática y otra cosa es ponerse a pensar la propia problemática de trabajo, de un trabajo que va a llevar como mínimo un año, como mínimo 10 meses, son proyectos largos. Por eso digo que en experiencias anteriores hemos trabajado en proyectos y no es nada fácil lograr algo interesante, compacto, coherente. Se hace muy como para cumplirme a mí, y la realidad es que no quiero que cumplan conmigo, sino que les sirva para algo. Vamos a ver cómo lo podemos trabajar. Por ahí en algún pedacito de alguna investigación, ¿no? O bien investigaciones de otros. Vamos a las cuestiones de la materia. Tiene final obligatorio, es un cuatrimestre, una vez por semana, viernes última hora. Todo dificilísimo. Pero bueno, vamos a poner, digamos, no depende solamente de mí, depende de ustedes. Yo también, para mí también es viernes, tarde. Lo que yo les voy a dejar de bibliografía, que puedo armarla, puedo buscar más cosas si les interesan algún tema en particular. Yo lo que fui confiando para dejarles son cosas que me parecían que les podían llegar a aportar como entradas a ciertos temas, que les podía llegar a servir a ustedes y que además a mí me interesa que lean y que es lo que les tomo al final de materia. Es muy poquito, no les doy mucho para leer, lo dejo acá al lado en la fotocopiadora. Ahora voy a dejar uno que es el primero, de la primera unidad, y en el primer apunte tiene el programa de la materia. Y que es muy importante porque al ser final obligatorio, que ya les dije, ¿no? Tiene los temas, que son los que recorremos en el final, es oral el final. ¿Cómo es final obligatorio? ¿Cómo es final? No, pero tiene... Yo decido hacer final obligatorio. No decido yo eso. No. Lo deciden otros. En realidad, no me gusta que sea final obligatorio porque esto va en contra del compromiso que le ponen a la materia en la cursada. Total, si tengo que dar final obligatorio. 4-4. Bueno, pasé. Lo que vamos a hacer es tomar 2 parciales. Si en esos parciales se promedia 7, el final va a ser como otra exigencia. Digamos, se puede elegir tema y será más corto. Pero bueno, es muy importante el compromiso. Si no, digamos, ustedes imagínense que si esto no fuera una clase donde uno interactúa y aprende en esta instancia, haríamos una clase virtual, ¿no? Hacemos un foro y trabajamos cada uno por su lado. Entonces, me parece que lo rico es aprovechar este espacio y esto como un espacio transformador, como un espacio de intercambio y de crecimiento. Digamos, es una nota de concepto también. Esto no funciona como instancia de aprendizaje, a mí no me sirve que aprueben el final. Voy a recorrer un poquito. ¿Hay una pregunta ahí? Los apuntes están acá abajo, ¿no? Acá abajo o acá arriba. Acá abajo, acá abajo, tenés razón. Acá al lado, en el puntito. Abajo al lado. Sí, cuando se ve pasar a la derecha. La derecha está abajo, la que meter. Vamos a hacer trabajos en la clase prácticos. Quizás si llegamos a alguna entrevista, pero vamos a ver cómo llegamos con los tiempos. No me interesa que hagan algo por tener que hacerlo. El trabajo previo. Voy a repasar brevemente los contenidos de la materia para que vean de qué se trata un poco. Si a alguien le interesa puntualmente, reforzaremos por ahí, ustedes me irán diciendo. Vamos a arrancar un poco con... Perdón, otra pregunta. ¿Alguien hizo pensamiento científico del CBC? Sí.
Ah, bueno. ¿Aprobado? Sí. Yo nunca estoy probando. Listo, chicos, no, aprobado. Porque es equivalencia. ¿Ah, sí? Sí. Ah, listo. ¿Cuánto? Bueno, menos mal que no acordé. Chicos, la mitad de la cruzada. Pero se puede pedir la equivalencia. A la altura. Los otros años, chicos, se enteraban a la mitad de la cursada y les salía el... En realidad tenés que tramitarla, no sé cuánto les demora, pero si les asegura que es... El agua no estaba tan de la equivalencia. Pero la UBA no es la equivalencia a ellos. No, pero tienes que ir a buscar el tema de la uva. Acá no te hacen nada igual, tenés que vos ir allá, acá. Averiguo con Sergio, con los chicos, porque la verdad que sí sé que en otros cursos gente presentó como equivalencia y le pusieron para... Bueno, vamos a ver muy brevemente, pero muy brevemente, algunos aspectos de historia y los orígenes de la Adiós. Ojalá que te No, espera. ¿Cómo va el centro? La anda afuera. La anda afuera. Ausente por ser... No digo nada cuando la pelota habla, lo vino la mañana, Muy brevemente la historia del pensamiento social, del pensamiento científico, no social, algunas de las principales líneas del pensamiento en ciencias sociales. Los que hicieron esta materia en la UBA no tienen nada que ver, pensamiento científico, que es, para mí estuvo buenísima esa materia. No, bueno, siempre depende del profesor, lamentablemente es así, porque yo amé esa materia, me pareció buenísima, tiene mucha epistemología, cuestiona mucho el pensamiento social, cómo se construye. Nosotros no vamos a ver nada más, ese aspecto lo vamos a ver solamente como una introducción, pero a mí me parece interesante, importantísimo poder arrancar por ahí para no pensar que el pensamiento científico es un pensamiento dado, objetivo, neutral, que consiste en observar datos y hacer un informe y ahí estoy con conocimiento válido. Me interesa mucho analizar y pararse históricamente para poder después empezar a trabajar con la técnica y con las etapas del proceso de investigación, que a eso le vamos a dar vuelta para atrás y para adelante toda la cursada, pero sí arrancar por ahí. Me parece muy importante poder cuestionarse los lugares desde donde cada uno habla, incluso en el pensamiento científico. Vamos después a ver un poquito más sobre eso. Esa es la primera unidad, dejé materiales, es muy escueto, es muy pequeño, pero como una introducción. Después sí vamos a entrar a trabajar en la construcción del objeto de estudio, universos y unidades de análisis, la contextualización. Otra cosa que me parece muy importante, el tema del contexto. Me parece que hay que prestar mucha atención y con preocupación el tema de las generalizaciones. Por ser un conocimiento científico, no lo habilita a hablar de cualquier realidad en cualquier momento y en cualquier situación social. Siempre se habla desde un lugar y desde un momento histórico, desde un lugar social y de un momento histórico determinado. Me parece fundamental y eso lo vamos a trabajar y vamos a ver si conseguimos algún ejemplo importante para ver cómo determina el contexto a lo que nosotros vamos a abordar. Etapas del proceso de investigación, esto es lo que yo les decía que vamos a trabajar de manera muy teórica, no es un ejercicio de investigación porque en un cuatrimestre es prácticamente imposible, pero sí vamos a ver las etapas. Lo que sí me parece importante es que más allá de que nosotros no lo vayamos a hacer en la práctica, vamos a ver cómo hicieron otros. Es también como en todo, en la fotografía también hay que ver cómo sacan fotos otros para ver distintas maneras estudiadas, probadas,
de profesionales que ya tienen experiencia, cómo lo hacen para uno también aprender de otros, también de los errores, ¿no? Pero bueno, empezar de la nada es muy difícil, muy frustrante, en un cuatrimestre es muy complejo, entonces prefiero trabajarlo desde ese lugar. La formulación de preguntas, la importancia de la bibliografía y de las fuentes de información, el tema de las citas de fuentes, la bibliografía es hago mucho hincapié en esto porque hay un punto de inflexión en un trabajo de investigación que es el trabajo de campo. ¿Sí? Toda la parte previa, y hay materias en los secundarios que trabajan directamente la parte del trabajo de campo. Y a mí me parece, y por eso encaramos la materia así, capaz que ustedes la tienen recontra clara y pasamos otra cosa y hacemos, no sé, nivel 2. Pero sí me parece importantísimo todo el trabajo previo que hay detrás del trabajo de campo. Cualquier encuesta no es un trabajo de investigación, cualquier relevamiento de información no es un proceso de investigación social y construyo pensamiento científico a través de hago 3 preguntitas y las saco a un trabajo de campo. Hay un trabajo previo que es fundamental, que tiene que ver con la creatividad, que tiene que ver con el enfoque, que tiene que ver con la rigurosidad, que tiene que ver con la capacidad de argumentación, que tiene que ver con la búsqueda de información previa, que es una búsqueda de información previa al relevamiento propio o a la construcción de información propia. Pero no parto desde el trabajo de campo. Me interesa hacer hincapié en todo lo anterior, que tiene que ver con un proceso personal de búsqueda de información y de construcción armónica de una estructura para organizar la información que después voy a buscar al campo. Básicamente, una metodología de investigación social es una estructura para organizar información. Pero si yo no puedo construir o no ejercito la habilidad de ordenar y darle coherencia a toda esa información, es la nada misma. O sea, la metodología no funciona sola, es como una computadora. Yo puedo saber las partes de una computadora perfectamente, sé las definiciones, sé para qué sirve cada cosa, sé en qué momento las tendría que usar, pero si yo no le pongo contenido a eso, no sirve para nada. ¿Sí? El que termina dándole valor, dándole contenido, coherencia y riqueza a lo que se produce es el sujeto que investiga y que crea discursos. Por eso el hincapié en la bibliografía. Unidad 3, estado del arte y marco teórico, que están vinculados a la bibliografía, pero que son distintos momentos y usos de la bibliografía. La importancia de la conceptualización, vamos a ver de qué manera se conceptualiza, formulación de hipótesis, definiciones, características y demás, operacionalización. ¿Vieron? ¿Alguno vio operacionalización de variables alguna vez? ¿Sí? Vos también, ella puede buscar la formulación, ya tiene no va a hacer un aburrimiento. Unidad 4, procedimientos para hipótesis, la medición, contrastación, estrategias cuantitativas y cualitativas, todo lo que tiene que ver con las técnicas, con la construcción de un instrumento de recolección de información, el trabajo de campo, cómo se diseñan las estrategias de medición y, por último, el informe final. Que lo vamos a ver de otros, ¿sí? Nosotros no vamos a construir, salvo quizás algún ejercicio que podamos hacer, pero no vamos a hacer un ejercicio de investigación entero en un cuatrimestre. Para esa instancia, estoy muy preguntona, pero ¿alguien trabajó con bases de datos alguna vez? ¿Qué va a hacer? Un poco, depende cuál, pero generalmente trabajo en ANSYS porque es más fácil o me genera mi propia base de datos en Excel. ¿Qué haces? Lo último que hice, que lo terminé hace un mes, una investigación para otra facultad, para otra materia. Ah, bien, bien. ¿Qué haces? ¿Estudios cuantitativos? Ese era cualitativo y cuantitativo, porque la respuesta necesitaba de los dos factores. La problemática es que no necesitaba las dos cosas. Perfecto. El banco francés
sistema de backup y de banco. ¿Y qué sistema usan? ¿Sistema de banco? Sí, creo que Clara Data, algo así. No importa, debe ser del banco, pero procesa las cruces. No, es para procesar los datos del cliente, digamos, de autorizaciones de pedido de tarjeta, de pedido de préstamo. ¿Y quién más dijo para ir? ¿Vos? Quizás. O sea, para las investigaciones que tuvimos que hacer, tuvimos que ir a muchos lugares para saber sobre... El último trabajo que hicimos fue sobre deporte de la provincia de Entre Ríos. Tuvimos que ir a muchos lugares e ir a otras ciudades a consultar en las bases de datos. Nos tuvieron que explicar todo el mecanismo. ¿Bases de qué? De jóvenes, adolescentes, de los que estudian actualmente en colegios privados, en colegios estatales. ¿Pero qué son bases provinciales? Sí, del gobierno. ¿Sabes en qué sistema? ¿Pero les dan las bases o les dan información procesada? Nosotros no teníamos una autorización de educación para ir y nosotros mismos entrar a las bases y averiguar todo lo que queramos averiguar. Claro, son públicas, bases públicas. Sí, supongo que sí. Bueno, para esta instancia de cuando veamos bases de datos, que va a ser mucho más adelante en el tiempo, tengo una pequeña encuestita que es una prueba. A mí también. No, es anónimo. Pero la contesté la. Sí. No, es una encuestita. Ay, tengo que tomar la provincia es el interior. Vos sos campesino, pero campesino se va la principal influencia. No sé, y no sabría. No sé. ¿No? No es mentira. Me encantaría poner si quieren más que yo, después No sé. Sí, porque siempre que elegir opción no se puede elegir dos. no, principal. Oh no, cazzo, sto todavía. ¿Cómo sí? Pero no.
Capaz que sí, ahora que Nunca lo mancho. insoportable. ¿Le ponen arriba una esquinita primero B, por favor? ¿Tarde? ¿Qué carrera estás sacando? ¿Biología? ¿Alguien hizo otra carrera aparte de esta? No. ¿Qué? Muy bien. ¿Copiando lo que estaba tipo 2? No, si está por ahí. Si quieren lo copian y si no... No, pero... Si no... Se sacan una foto. Listo. ¿Qué foto? Bueno, espera que no... ¿Cómo le gusta, Le gusta que se vea la propuesta. Se filtró la info. La juntan todas. ¿Toda la pasas a ver? Muy bien. Vamos a leer alguna. Vamos a leer algunas hacemos a mínimo. Mínimo uno. Bueno, mientras tanto voy pasando lista. Ya terminaron todos de entregar la copia. No.
Abate. No, yo no, yo dije. ¿De verdad que le sacaron la foto al pizarrón? Sí. Alcaraz. Barraza. Barraza. Perón. Falopero de... Borghese. Bruno. Guti. Correa. No, de la Rosa. De Filippi. Delgado. Domínguez. Grande,
Porque hay partidos, se fueron varios. Y uno es el equipo que se fue. Le gustaba el oiga, la persona lo que queda de clase, que es un ratito nomás, como para introducir un poco la materia, con lo que hoy les decía que me interesaba resaltar antes de empezar con la metodología de investigación, digamos, como refrescar, yo no sé si ustedes lo tienen presentes o es algo que una idea mía, pero me da la sensación que la idea tiene como un prestigio sumamente alto, que está bien que lo tenga, pero no al punto de la naturalización del pensamiento científico, ¿no? Que cualquiera que se atribuye o tenga la chapa de científico se toma, por ahí ahora no tanto, pero sí tiene un halo de verdad absoluta y incuestionable y superior al resto. En realidad, me interesa destacar que es la historia de la ciencia atraviesa muchos años de construcción, que es un proceso. Lo que se fue marcando ahí, no sé si tiene que ver con los hitos más importantes, sí es el nacimiento de la ciencia como tal se reconoce en la Edad Moderna. Acá es cuando se reconoce la ciencia de acuerdo a lo que hoy entendemos por conocimiento científico. La Edad Moderna se inicia, algunos reconocen, todo con pinzas lo que digo, algunos reconocen el 1492, que es el año de el desembarco de Europa de los españoles en América. ¿Por qué les parece que ese puede ser un hito que se marque como el inicio de la Edad Moderna? Fue una época de mucho avance científico. Claro, se trajo todo lo que era nuevo en Europa para la educación. Para educarse. Y en realidad... Sí, pero se trataba de educar acá sacándole las cosas medias. Se decía que, no sé, decía te vamos a educar, te vamos a enseñar, vos tenés que ser así, 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 y me tenés que dar todo lo que tenés. Era un sometimiento exactamente. En realidad... Esa era la palabra que estaba dando vuelta. Claro, pero claro, entre sometimiento y educación es como... En realidad, la educación remite a brindarle al otro la posibilidad o herramientas para que puedan pensar autónomamente, y, ¿no? Muy distante del sometimiento. Pero es muy también cuestionado para marcarlo desde ahí, porque no es el intercambio cultural entre dos civilizaciones que produjo un brillo intelectual por... Este desarrollo científico se viene desarrollando desde mucho tiempo antes. Lo que sucede a partir del, por lo menos eso marcándolo como hito, a partir de la Edad Moderna, es el auge de la burguesía como clase dominante, es el fin de la Edad Media, que en la Edad Media los que monopolizaban el conocimiento, el saber, digamos, porque ahí no había conocimiento científico, pero ¿quiénes eran? No, antes. Bacon. La iglesia, el clero, de hecho los sacerdotes eran los que monopolizaban, los que sabían leer y escribir, las bibliotecas estaban en las iglesias, el clero era el que, digamos, gobernaba, aliado a otra clase muy poderosa que era la nobleza. Los nobles eran los señores feudales que tenían grandes extensiones y terratenientes, grandes extensiones de tierras, y en la tierra trabajaban los campesinos, que era el tercer sector, digamos, ¿no? Que era el
pueblo a los que se gobernaba y a los que se sometía a través de este monopolio del conocimiento. Siempre y sobre todo en la Edad Media, ahora está mucho más socializado el tema del acceso al conocimiento y el acceso al saber, pero fundamentalmente en la Edad Media y en la Edad Moderna también, porque los que conocían eran los burgueses y los que producían este famoso conocimiento científico eran los burgueses. Los que conocían y tenían acceso al conocimiento eran las clases poderosas, los que tenían dinero y los que tenían tiempo, básicamente. Tiempo, mucho tiempo para sentarse a leer y a pensar, básicamente. Los señores, el clero de la Edad Media tampoco pensaba solo, ¿no? Pensaba, le preguntaban a Aristóteles, consultaban a filósofos que pensaban supuestamente autónomamente fuera fuera de la clase social, ¿no? Del estamento del clero. Pero ellos eran los que terminaban decidiendo cuál era el pensamiento válido y cuál no. Luego se produce, cuando empieza el ascenso de la burguesía, porque la burguesía también tenía acceso al conocimiento, se empiezan a producir, como decía el compañero, se empiezan a producir descubrimientos técnicos y desarrollos económicos, digamos, empieza a ascender la burguesía como clase poderosa. Se inicia un proceso de secularización, que es el distanciamiento, la separación de la Iglesia en todos los otros aspectos, ámbitos sociales. Y se empiezan a construir los estados nacionales. De todas maneras, en el siglo III a.C., fulano de acá, Euclides, que fue el inventor de la geometría. La geometría es la primera ciencia o la primera disciplina que se reconoce como ciencia en sí misma, como sistema organizado de conocimiento. Vamos a ver que todo el pensamiento social, todo lo que tiene que ver con lo social, toma de las ciencias duras. Las primeras ciencias... ¿Tiene mucha frío, llegó más rápido el primer pensamiento, el primer desarrollo con rigurosidad se origina en las ciencias duras, en la matemática, en la física, en la biología, y las ciencias sociales toman de estas disciplinas digamos, los pensadores en las ciencias sociales, sobre todo a partir de las revoluciones que empiezan a ocurrir con este ascenso de la burguesía. Se produce la revolución industrial básicamente en Inglaterra. ¿Estudiaron alguna vez la revolución industrial? Estudiar. Y la revolución francesa, que ocurre en básicamente es el ascenso de la burguesía al poder, ocurre en 10 años, o sea, está delimitada en el tiempo. Obviamente no vamos a pensar que sí fueron grandes momentos de convulsión social, y en esas situaciones y en esa convivencia caótica empiezan a pensar los pensadores, los filósofos, cómo crear una ciencia que pueda prever situaciones caóticas y cómo poder resolverlas y prever y generar leyes sociales para poder ordenar nuevamente el desorden que estaba ocurriendo. Así surge, por ejemplo, la sociología. Yo soy socióloga. La sociología surge como una ciencia que pretendía buscar el orden social. Después, por suerte, después no buscó eso, buscó otras cosas. Algunos sí buscan solamente el orden social. Hoy en día, al principio, como les decía, se tomó el esquema y la estructura y el sistema de clasificación y la rigidez de las ciencias duras, que se sigue manteniendo
A Bacon se le reconoce como creador de la metodología de investigación social. Es el primer empirista. Los empiristas pensaban que también es reconocido como primer empirista, porque en realidad los pensadores no surgen de la nada, no hay un pensador que descubre la pólvora. Capaz que hay uno que la termina descubriendo, pero hay un suceso de cuestiones, hay movimientos sociales que devienen y se expresan al final en alguno de los principales exponentes de alguna corriente. Pero nada sucede con individualidades. Siempre son movimientos sociales y que después la historia termina depositando, digamos, no sé si la gloria o la referencia en un autor o en un pensador. Pero todos son procesos sociales, sí, y de pensamiento. Sí, a Bacon se lo reconoce como el que creó la metodología de investigación social. El empirismo, que a Bacon también se lo reconoce como el padre del empirismo, ¿alguien sabe a qué se refiere el empirismo? Se aprende en base a la experimentación y en los resultados se obtiene directamente la experiencia. El que, la primera parte, no te escucho. Los que experimentan y que solo se basan en los datos que recolecta el mismo. Los que basan su conocimiento en los datos que recolectan. El mismo. Sí, por sí mismos. En realidad, es que eso también lo puede hacer un racionalista. Pero los empíricos básicamente lo que piensan es que la realidad es la que va a generar conocimiento. Que lo que tiene que hacer, que es lo que hacía las ciencias naturales, por ejemplo, o la física, es poner una manzana y ver cuánto tarda en caerse al piso, ¿no? Experimentar con objetos y que la realidad cuente, y lo único que hace el sujeto es medir, cuantificar, contar, pesar, cambiar de lugar para ver qué ocurre, sí. Entonces, que los empíricos piensan que la realidad y los objetos y las cosas van a generar, y la observación van a generar en sí mismas el conocimiento. Darwin era... No. Con lo que hizo no era algo parecido, o nada que ver. Hoy no sé, no lo sé. Por ejemplo, ¿qué te refieres? A ver si lo puedo... Había hecho una investigación de todo lo que es animales, todo eso. No, pero la teoría sí. Bueno, pero lo que hace es una... No, Ya lo van a ver en la tipología. es ¿no? La teoría sintética de la evolución de Darwin no es empirista. No es empirista, es etnográfico. Es descriptivo, me parece. Cuando empiezan a desarrollarse distintas miradas sobre el pensamiento, después aparecen los racionalistas, lo vamos a ver mejor la clase que viene, pero todo el proceso, todo este desarrollo, hay como un debate entre empiristas y racionalistas. ¿Qué interviene primero? Si la razón es la que construye pensamiento o los hechos, o la realidad. Y en toda esta dialéctica, intercambio, idas y vueltas, deviene lo que hoy llamamos ciencia social, ciencia en general y ciencia social en particular. Las ciencias sociales tienen muchos menos años de desarrollo que las ciencias duras, tienen 200 años. Y bueno, son jóvenes, son mucho más nuevas que las ciencias duras, con lo cual tienen mucho menos prestigio y no sé si eso es bueno o es malo, pero sí se le reconoce menor poder de objetividad. ¿Por qué piensan ustedes que una ciencia, o qué piensan ustedes acerca de la objetividad y la construcción de pensamiento científico o no científico? ¿Tienen alguna vez lo pusieron a pensar, escucharon, leyeron algo? ¿Cualquier tipo de ciencia? Sí. Creo que todavía no tiene una fórmula como las materias duras. No hay algo exacto, ¿no es? Sí o no, puede haber distintas cosas, ¿no? Ciencias duras. Claro, siempre hay una variable. En las ciencias duras también hay variables que pueden cambiar. Hay resultados determinados, digo yo.
No, pero en las duras igual los resultados también son variables, son verdades hasta que viene alguien y te cambia otro papel. Y la refuta. No, bueno, no, pero no está mal lo que dice, porque en realidad es una de las cuestiones. Es una de las cuestiones. Uno, la ciencia tiene mucha más margen para jugar con la realidad. Uno no puede poner a prueba comunidades, no puede probar teorías con seres humanos. Un psicólogo no puede, ¿no? Ver si funciona o no funciona, hacer una prueba de ensayo y error. Eso es una limitación que tienen las ciencias sociales. Pero con respecto al tema de la objetividad, tiene razón él, digamos, está muy considerado esto de que en realidad ninguna ciencia es neutral, que todo depende del posicionamiento que tiene la persona que piensa en relación al objeto de estudio, que puede ser una cosa o puede ser una comunidad o un objeto de estudio, que depende del objeto de estudio va a depender de la disciplina. Pero por ejemplo la sociología, si hace teoría, no va a funcionar igual para toda comunidad porque cada comunidad es diferente. En ese sentido, o sea, lo que pasa es que como estudia el humano y es un sujeto, todo es subjetivo en eso. Entonces las teorías no son como universales porque va a depender del grupo donde se implemente. Es muy importante eso. Una cosa, igualmente, es un poco y un poco. Estamos hablando de objetividad y tiene que ver lo que vos decís. Pero otra cosa que también es muy importante es el tema de la imposibilidad de universalizar. En realidad, uno no puede generar reglas generales ni siquiera en las ciencias duras, salvo que tenga una teoría súper desarrollada, muy probada, que en todo tiempo, espacio y lugar pueda señalarlo como una regla general. En las ciencias sociales es mucho más complicado. Puede ser refutada, pero obviamente, porque existe un proceso y un crecimiento, una evolución del pensamiento. No es estático, no es que se pensó alguna cuestión, se validó y eso existe para siempre, como pensaban los primeros pensadores que se iban a quedar tranquilos cuando descubrieran leyes universales y generalizables que controlaran el desorden social y todo volviera a su cauce, ¿no? Eso era la pretensión inicial de la ciencia. Ahora se sabe que no, que la ciencia social es una ciencia que responde, son construcciones que responden a determinado contexto histórico y social, que no se pueden extrapolar en distintos momentos históricos, a distintos grupos humanos. Ahora, eso es con relación a la generalización de las cuestiones. Con respecto a la subjetividad, lo que interviene con mayor fuerza en las ciencias sociales es, que también interviene en las ciencias duras, pero fundamentalmente en las ciencias sociales, es la pertenencia, el origen de la persona que va a producir el conocimiento. La historia personal, social, la ideología, la cultura, la religión, lo que fue atravesando, su situación emocional, inconsciente y diversos factores afectan o hacen que un investigador tome una decisión y no otra a la hora de construir el objeto de estudio. Eso es muy importante porque el objeto de estudio es una construcción, no existe en sí mismo. Pero esto sucede en las ciencias duras y en las ciencias sociales. Ahora, y siempre es ideológico, ¿no? Algo se pretende, hay un objetivo atrás de por qué se elaboran determinadas hipótesis de trabajo y no otras. En lo social es mucho más patente eso. Más allá de que no hay muchos años de desarrollo, las distintas visiones van cambiando de acuerdo, en una misma entre contemporáneos, va cambiando de acuerdo al extracto social, a la teoría a la que adscriban, a la mirada política de la cuestión, ideológica, filosófica y cultural. En otros cursos me decían que una forma, que habían escuchado, leído, que una forma de lograr objetividad era pedirle a alguien de otro país
un historiador de otro país que hable de tu país para poder lograr con esa distancia física mayor objetividad. Como que eso era un valor agregado a un pensamiento. ¿Ustedes qué piensan de eso? Yo creo que una burbuja en otro país. Sí, hay muchos prejuicios, ¿sabes? Y porque lo miras de la humanidad de su país. Pero ponele que estudia, que viene y estudia con otra cabeza, digamos con la de él. Siempre va a partir a algún punto. Claro. Pero ese punto de partida puede ser más neutral que alguien que está involucrado en la problemática. Sí, no. Puede ser. ¿Puede ser más neutral? Sí. Puede ser. Puede ser. Puede llegar a ser. ¿A ustedes les parece que la distancia física, por ejemplo, no tengo ningún ejemplo que ustedes puedan... Claro, sí. Un documental sobre... Por la vez como la iglesia, no sé cómo ha sido el resto, pero ahí lo que quitó fue... A ver, chicos. ¿Qué pensaban los políticos al respecto de eso? ¿Cómo va a ser la crisis de 2001 y cómo estamos ahora? Claro, o sea, creo que hicieron ir a ver cómo estaba un país que tuvo problemas similares. Ok, no lo vi. Pero lo que él está diciendo es que él se está acordando de un documental que hizo la televisión griega. Sí, no sé. Ponele, sí. La televisión griega sobre la Argentina tratando de comparar la situación de crisis en Grecia con la crisis 2001 en Argentina. No sé a qué conclusión habrán llegado, pero suponiendo que nos estamos poniendo como ejemplo de qué bien cómo salía, ¿no? Suponiendo eso, que me imagino que puede llegar a pasar por ahí. Si hubiera venido alguien de griego, pero que está dentro de la comunidad europea o dentro de la organización del Banco Mundial, no sé si hay alguien griego en el Banco Mundial, ¿hubiera tenido la misma mirada de la Argentina? Si hay un griego en el FMI que vive en Grecia, pero que está trabajando para el FMI, Fondo Monetario, ¿va a pensar lo mismo de la Argentina? La cosa es tener una mirada distinta de una mirada viene del Congo, Tampoco, porque... no tiene que ver con la relación de la mirada, es difícil atrás de la o sea, no nosotros que vivimos por el país y lo vamos a hacer muchas cosas de lo que se va a opinar del país. Por ejemplo, por eso puede Santiago, lo que él está diciendo, Santiago está diciendo es que lo que se diga acerca de cualquier hecho social tiene que ver con una identificación con la situación, ¿no? Si yo vengo de un país pobre, voy a ver a otro país que está padeciendo, me voy a identificar y voy a poder... En realidad, el pensamiento científico se vale de otras cuestiones, ¿no? Esto que nosotros estamos hablando, que es la ideología pura, que es la no transparencia desde dónde estoy hablando y para qué y con qué intención, es más desde un enfoque, digamos, netamente periodístico, como por ejemplo el enfoque que puede llegar a tener un medio de comunicación griego o el FMI para un artículo de una revista de divulgación. Ahora, si vos sos un científico, que vos vas a hacer un análisis de cualquier comunidad tuya, no conozcas, vas a involucrarte en esa realidad. Ahora, los contactos que tomes y la
bibliografía que leas en relación a esa comunidad te van a influir en tu mirada. Punto 1. Punto 2, tu ideología previa, tu sensibilidad previa también van a determinar qué bibliografía elegís y qué contactos o de qué manera te involucras con esa comunidad. ¿Qué elegís para construir tu objeto de estudio? O sea, hay componentes personales y hay componentes que hacen a la relación que vos tengas de cercanía, lejanía, elecciones y demás, que van a hacer que construyas tu objeto de estudio. Pero en ningún caso va a ser neutral. Lo que pretende, digamos, esto no es una desventaja, no es una frustración total a la hora de construir pensamiento, ¿sí? Es una realidad. Lo que se pretende a través de la estructura de la metodología de investigación es aportar elementos para transparentar todas las decisiones que un científico o un pensador tome para construir su objeto de estudio. Transparentar definiciones conceptuales, transparentar marco teórico, desde dónde estoy parado, por qué estoy diciendo, a dónde quiero llegar, qué estoy asociando. Cuanto más transparente y cuanto más racional sería, ¿no? Cuanto más argumentada esté mi toma de posición y mejor argumentada esté, más riguroso va a ser mi resultado, la posibilidad de analizar mis datos. No se trata, en ningún momento hablamos de verdad, se dan cuenta, no hablamos de verdadero o falso. Hablamos de rigurosidad y de transparencia en la construcción de conocimiento. Entonces sería conjeturar. No, no sería conjeturar. Conjeturar es anterior a un trabajo de campo. Conjeturar es hacer hipótesis. Es lo teórico, yo termino teoría. Yo voy a terminar haciendo teoría y empiezo desde una teoría, pero en el medio contrasto. Y la contrastación... La práctica de la teoría. Exacto. Como el diálogo histórico, ¿quién empieza? Si el pensamiento, la práctica o el pensamiento, en el proceso de investigación ocurre algo similar. Es todo el tiempo un diálogo entre el pensamiento y mi objeto de estudio, y la contrastación. Mi teoría, los conceptos y lo que observo. Las conjeturas son anteriores, porque yo parto de conjeturas, por eso ordeno, por eso digo, a ver, esto es así, ¿hasta qué punto es así? Cuando voy a ver mis datos, no termino haciendo conjeturas, termino diciendo, se comprobó esto. O sea, las conjeturas forman parte de ese proceso. Forman parte de ese proceso. Igualmente, cuanto mejor fundamentadas estén las conjeturas, mejor voy a orientar mi investigación. Digamos, si yo parto de una conjetura, una vez habían puesto como problemática de investigación el problema que ocasionan los cortes de calle, no me acuerdo que había en esa época, no eran piquetes, eran como muchas marchas, y bueno, la gente estaba muy... y había mucha cosa ahí que querían que se reprimiera y demás, y el que había creado su problemática decía, la había construido desde este lugar. Querían saber los problemas que le ocasiona al vecino de la Ciudad de Buenos Aires la cantidad de movilizaciones que había en la Ciudad de Buenos Aires. Está partiendo de una conjetura no subjetiva, digamos, de un preconcepto de todo el mundo molesto por esta situación, digamos, y es desde un sentido común que te va a orientar a encontrar más de lo mismo. Yo voy a encontrar lo que pensaba antes. Si yo voy a estar preguntando cuáles son los problemas, voy a encontrar los problemas. Ahora, ¿son reales esos problemas o son concebidos? ¿Hasta qué punto son reales? O sea, la capacidad de repreguntar en el sentido común trasciende. Primero, hay que trascender primero el sentido común. Después, tener la habilidad de encontrar registros que te permitan problematizar la realidad de otras vidas. Escuchar otras voces, escuchar pensadores más
Bueno,